Estaba el otro día mirando la televisión y estaba viendo una maratón Simpson. Y en uno de los capítulos veo la hamburguesa, la tapa arterias de Krusty el payaso. La verdad me dio una idea. Yo sé lo que me van a decir, que me tengo que cuidar. Créanme que leo atentamente cada uno de los comentarios, no los tomo al pasar. Sé que me tengo que cuidar y realmente empecé a cuidarme. Estoy yendo a una nutricionista, díganme si se nota. No, claro que no, porque empecé hace muy poquito, hará 20 días, un mes, después de que volví de las vacaciones, empecé de nuevo. Había bajado un poco, bueno, con el tema de las vacaciones otra vez, pero ahora empecé de nuevo. No, obviamente que no se nota, pero espero que muy pronto se note y ustedes me lo puedan decir. Que así, bueno, volviendo a lo de los Simpsons, la verdad que me gustó el tema de esa hamburguesa, que así hoy la voy a tratar de recrear. Hablé con la nutricionista y me dijo que tengo un día de permitido, que así hoy va a ser ese día del permitido que voy a probar la hamburguesa, la tapa arteria de los Simpsons. Bueno, lo primero que hacemos va a ser el pan. Mira, en un poquito en el medio vamos a poner un poquitito de leche de la que vamos a usar. Yo después voy a dejar todas las cantidades en la descripción del video. Voy a poner levadura fresca. La voy a revolver un poquito acá, así. Y la vamos a dejar un poquito que se active. Después le vamos a agregar el resto. Ahora vamos a esperar unos 10 minutos hasta que esto se eleve bien y después seguimos. Ahí ya está. Ahora le agregamos el resto de la leche, pero no le vamos a agregar todo, vamos a dejar un poquito por las dudas. Le vamos a agregar sal. Yo voy a dejar después toda la sal siempre alrededor, lejos de la levadura. Le vamos a agregar azúcar, lo mismo. Le vamos a agregar un huevo, que yo ya lo tengo batido. Y le vamos a agregar manteca derretida. Revolvemos, integramos bien todo hasta que quede una masa bien homogénea. Si vemos que le hace falta más leche, le agregamos, que va a ser nuestro caso. Bueno, que así, ahora te muestro cómo tiene que quedar. Siempre esto es mejor con la mano. No le tengas miedo a esto. Esto una vez que lo amasás, se va a unificar todo y va a quedar bien. Si ves que le tenés que agregar un poquito más de harina, le agregás. Pero no le tengas miedo a esto, amasalo y vas a ver que va a quedar bien. Bueno, después de amasar un rato, nos queda esto. ¿Ves? No importa que está un poquitito todavía pegajosa. Ahora lo vamos a dejar reposar hasta que duplique el tamaño, tapado. Ya tenemos esto, mirá cómo creció, una barbaridad, excelente como está esto. Esto vamos a hacer pancitos más o menos de 200 gramos, porque tiene más o menos 1 kilo. Entonces pesamos. Vamos a hacer 5, así tenemos unos pancitos
bien grandecita. Bueno, amasamos. Todas las puntitas para adentro. Lo ponemos todo así en las bandejitas. Ponemos ahí. Ponemos acá. Ponemos solo una yema. Lo pintamos todo. Antes que se seque, una semillita. Repetimos. Estas son semillas de sésamo. Ahí está. Esto lo vamos a poner con el horno apagado, para así no lo cubrimos con un trapo. Lo ponemos con el horno apagado y lo dejamos aproximadamente 1 hora más, que vuelva a levantar, lo sacamos, prendemos el horno y cuando está el horno bien caliente, 180 grados, 15 minutos hasta que esté bien doradito, y ahí ya tenemos nuestros pancitos. Ahora falta el resto de la hamburguesa. Bueno, así quedaron. Un poquito grande, pero bueno. Es así la hamburguesa, la tapa arteria. Bueno, y para nuestras hamburguesas, yo acá tengo 2 cortes de carne. Uno es roast beef, que yo ya lo pedí cortado en bifes, digamos, para que sea más fácil picarlo. Es que tiene grasa, es un corte que tiene bastante grasa intramuscular, esto lo va a hacer sabroso. Pero por otro lado, tengo también carne de cerdo. Yo voy a usar la bondiola, que lo mismo es una carne bien sabrosa, rica, que también le va a dar como suavidad y otro sabor a nuestra hamburguesa. Que así vamos a empezar, como siempre, la vamos a cortar un poco. Yo esta vez me conseguí una picadora, pero el carnicero seguramente estos cortes de carne lo van a picar sin problemas. Así vamos a picar nuestra carne y ya vamos a empezar a hacer nuestra hamburguesa. Cortamos en trozos que sean fáciles de pasar por la máquina. Y ahora la vamos a picar.
acá ya tenemos nuestra carne. Ahora la vamos a condimentar y a mezclar bien. Lo primero que le vamos a agregar es sal, unos 20 gramos. Yo después voy a dejar anotado todos los condimentos en la descripción del video. Después le vamos a agregar una puntita de pimienta negra, una puntita, una cucharadita, una puntita de la cucharadita. Le vamos a agregar ajo en polvo, también una puntita. Orégano le vamos a agregar un poquito más, una cucharada entera. Le vamos a agregar ají molido, también una puntita de cucharada, y fundamental, un poquito de nuez moscada. Ya tenemos esto. Ahora lo que vamos a hacer es mezclar y revolver bien todo para que quede una masa bien uniforme. Tiene que quedar con una consistencia como que quede pegada en la mano, como que sea todo bien sólido. Así después las hamburguesas no se van a desarmar. Que así, bueno, ahora vamos a amasar bien la carne y aparte integrar la carne de cerdo y la carne de res, cosa de que quede bien uniforme, y después armamos ya las hamburguesas. Y si queremos estar seguros, nos hacemos un bocado, una mini hamburguesa que se hace rápido, bien chiquitita, y nos aseguramos de que esto va a ser un manjar. Esto se hace rápido y no tengas dudas que va a quedar. Si le falta sal, le agregás. Si le falta algún otro condimento, le agregás. Todavía estás a tiempo de todo. El tamaño, ¿no? Es un dedito nada más. Mirá qué jugosa. Se la ve ya este pedacito nada más. Mirá. Ah, esta. Imagínate cuando esté grande lo que va a ser. Bueno amigos, esto ya lo tenemos. Mirá lo que quedó esta mini hamburguesa. Bueno. 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 Ya vas a ver al final. Impresionante. Ojalá puedas hacerlo. No sabés lo que es. Bueno, vamos a seguir ahora. Ya está lista. ¿Querés hacerlas a las hamburguesas? No tenés molde, claro. No todos lo tenemos. Acá tenemos nuestro pan, ¿te acordás? Un pedacito de una tirita de cartón. Me dice el pan, más o menos, con una abrochadora. Pones un papel de hamburguesa que lo venden en cualquier lado y te armas tu hamburguesa. Así de fácil. No necesitas más que esto. La querés más finita, la hacés más finita. Nosotros vamos a hacer unas buenas hamburguesas. Por ahí no quedan bien redonditas, perfectas. Pero lo que sí es seguro, que van a quedar todas iguales. Te haces de nuevo el molde, abrochadora. Esta la sacamos, la ponemos por ahí
papelito de nuevo. Son hamburguesas grandes estas, ¿no? Vos te podés hacer el molde más chico. Mirá. Así de fácil. Mirá que falta. Que falta. Agarras un poquito más, lo rellenas. Bueno, las vamos a hacer todas. Y después seguimos con los demás. Bueno, ya tenemos todo listo. Acá tenemos todo lo que le vamos a poner. Y así vamos a empezar. Ya tenemos las hamburguesas. Yo ya las frisé. Las ponemos con el cartón y todo. Vamos a esperar que se hagan. Esto es muy fácil. Vamos a esperar que esté bien de un lado y después la damos vuelta. Acá tenemos nuestro pan, ya lo vamos a preparar. Mientras se cocina hice una salsita guacamole, que así mirá cómo la hice. Bueno, para compensar un poco, vamos a hacer un guacamole más bien picante, eso sí, picante. Sacamos esto, le ponemos un poco de sal, le vamos a poner un poco de pimienta cayena, bien picantito. Mira lo que es esto. Vamos a cortar un poco. Le vamos a poner limón. Vamos a tratar de que no vayan las semillas. Limón, medio limón puede ser. Si no, no le da gusto. Perfecto, ahí. Vamos a hacerlo bien purecito. Vamos a ponerle unas cebollitas que tengo y que eran deshidratadas y las volví a hidratar. Esto tenemos que hacer, lo batimos bien, lo hacemos purecito. Por ahí no elegí el mejor bol para hacerlo, pero se va a hacer. ¿Qué es esto? Ahí ya va tomando. Bueno, esto lo hacemos bien, una cremita. Esto tiene que quedar bien. Como para contrarrestar un poquito la hamburguesa, para que no sea tan... que la nutricionista después no se me enoja. Bueno, esto lo hacemos bien puré. Ahora lo sigo, tiene que quedar bien cremita. Y lo reservamos para cuando esté lista nuestra hamburguesa. Hay que darle un poquito más, que quede bien suavecito. Bueno, acá tenemos, a medida que se va cocinando, esto, la hamburguesa se desprende solo, porque se va achicando.
Así de fácil, así de rápido. ¿Ya? Esto es como los chorizos. Ahí ya tenemos listas nuestras hamburguesas. Vamos a esperar que se cocinen más. Cuando se despega del fondo, si no se despega del fondo, quiere decir que todavía no está listo. ¿Ves? Así hay que esperar un poco más. Bueno, yo creo que ya las podemos ir dando vueltas. Efectivamente. El queso cheddar lo vamos a poner después. Ahora lo que vamos a hacer vamos a poner a infaltable unas fetas de este noble fiambre, que ya lo vamos a hacer, la panceta salada. Ahí vamos a poner nuestros pancitos. Bueno, nos vamos a ir corriendo para este lado, que es donde está la acción. Bien cocido porque tiene carne de cerdo. Yo creo que ya estamos en condiciones de empezar a armar. En la parte de abajo, para que la nutricionista no se enoja, vamos a poner un poquito del guacamole. Ya he visto alguna hamburguesa de alguna de las cadenas que creo que hace con guacamole. Y así debe quedar bueno. Hay que ver a la gente que sabe. Le vamos a poner un poquitito de mostaza. A quien no le gusta la mostaza. Un poquitito de ketchup. Sin abundancia. Vamos a poner ya nuestra primera hamburguesa. Yo acá tengo unas cebollitas hidratadas. Ya le vamos a poner unos quesitos. El queso va así. Se me rompió el queso. Se pegó. Le vamos a poner una feta de jamón. Esto va tomando cuerpo. Vamos a poner infaltable. Vamos a poner la otra hamburguesa. En italiano dirían mamma mia. Repetimos un poco de ketchup, un poquito, no demasiado. Lo desparramamos un poco. Creo que no hace falta más de eso. Un poquito más de queso. Perdón que no esté muy efusivo, pero estoy atento a lo que va pasando con la hamburguesa. Vamos a poner otra feta de jamón. Estas son hamburguesas que son para compartir seguramente.
Vamos a ponerle. Mira. Esto sí que es suerte que le pusimos y le ponemos el otro pan. Y acá tenemos nuestra hamburguesa. El queso lo pusimos así. ¿Por qué? Porque esto siempre conviene un minutito envolverlo y esto va a ser la diferencia. Ahí lo tenemos y acá está nuestra hamburguesa. Miren lo que es esto. No sé cómo voy a hacer para comerla, pero tendré que buscar la vuelta. Perdón, otra vez. Qué cabeza la mía. Qué cabeza la mía. Es que estoy muy con esto de la hamburguesa. Faltaba algo que es muy importante. ¿Para qué lo hicimos si no lo vamos a poner? Que es nuestro huevo. Siempre falta algo. Ahora sí, miren lo que es esto. No me animo ni a cortarla. Vamos a ver cómo podemos hacer para comer esto. La verdad que se desarma un poco. No la tendría que haber cortado, pero quería mostrar adentro. Muy sabrosa. Menos mal que me dieron el permiso el día de permitido. ¿No? Acá está nuestra hamburguesa. Hay que comerla con mucho cuidado. El guacamole le da un gustito porque se desarma. O se come este tipo de hamburguesa, vale ensuciarse todo, ¿no? Me imagino. No la voy a comer todo. Realmente está rica, me gustaría que la prueben para que vean que no estoy mintiendo cómo es esto. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Tengo que poner un pedacito más.